Bueno, es un gusto poder volver, amén. Gracias al Señor que ya estoy mejor. Por los que sabían, pues estaba un poco mal de salud, pero aquí seguimos en el ministerio sirviendo al Señor. Vamos al libro de Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 7. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Si no, ahí estará en la pantalla. Vamos a leer de forma antifonal y en el 7 nos unimos todos. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo de 1 al 7. Dice el 1, hermanos: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ustedes ahora el 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que tienen ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Todos el 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hermano Luis, ahora por el mensaje. Padre, le damos gracias una vez más en esta noche por lo que hemos orado, Señor, delante de su presencia. Ahora, Señor, por su palabra que va a ser expuesta al corazón de cada uno de nosotros, pedimos, Señor amado, por su siervo, que lo use y que al final, Señor, cada uno de nosotros digamos que es bueno, que es agradable estar en su casa de oración. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer, hermanos, es una porción en base al libro del cual habla del profeta Elías. Amén. Elías predice la sequía en ese entonces. Vimos exactamente lo que el Señor le había dicho, no era por palabra del mismo, sino la palabra de Dios que había puesto en boca de él para hablar. Vamos a tomar esa palabra del profeta Elías. Aquí en el versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Luego, más adelantito, acompáñenme al capítulo 18. Capítulo 18 de ese mismo libro y el verso 41. Amén. ¿Lo tienen? Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora tenemos lo contrario. Elías ora para que llueva. Amén. Primero Elías predice la sequía, luego Elías ora por la lluvia. Tenemos un profeta del Señor. Y vamos a ver algo acerca, hermanos, de la famosa oración profética, el cual muchos hombres o muchos ministerios han visto este versículo de una manera incorrecta. La oración profética, hermanos, es el movimiento de oración, la cual es la oración de dichos profetas falsos de hoy en día que quieren mandar al Señor para que pueda suceder
algo. Este tipo de oración solo es realizado por los autodenominados profetas. Usted y yo no utilizamos este tipo de oración porque nosotros sabemos que en su palabra nos dice que la oración en sí, hermanos, es la oración conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Y dichos profetas del mundo, hermanos, o falsos profetas, utilizan este tipo de oración para poder asimilar o asegurar que alguna u otra cosa va a pasar así como ellos oran. No sé si usted ha escuchado ciertas iglesias donde prácticamente tiran una oración al final del año, tiran la oración profética del año, el cual ellos declaran luego un año específico, ya puede ser año de sanidad, año de fertilidad y muchas cosas más, o de prosperidad. A base de esto, hermanos, estamos viendo que Elías fue utilizado por el Señor, pero se hizo la voluntad de Dios. En primer lugar, el Señor había quitado prácticamente la lluvia de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, estaba metido con los ídolos. El pueblo de Israel se había apartado de la presencia del Señor. Y en aquellos entonces, hermanos, la lluvia era tan importante para los ganaderos. La lluvia era algo específico y maravilloso, esa riqueza para aquellos hombres judíos que vivían del campo. Amén. Imagínense con sus frutos exactamente, prácticamente los árboles, hermanos, necesitan tanto el sol como la lluvia. Y estos hombres de una calidad muy baja en cuanto a los judíos, estaban sirviendo a ciertos baales en ese entonces, que eran ídolos, o mejor dicho, ciertos ministerios que Satanás había puesto por medio de Jezabel. La palabra en sí, hermano, nos enseña que transcurrió un largo tiempo del cual no llovía, pero la voluntad del Señor, como todos sabemos, la misericordia del Señor, a base el Señor dice: los voy a castigar, pero por su misericordia entonces los voy a bendecir. Amén. Esa es misericordia. Entonces luego viene Elías, y Elías ora por la lluvia, y todos sabemos qué pasó. Fue una gran lluvia, exagerado, hermanos, y dice: la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vemos la historia maravillosa como el Señor alimenta a Elías por medio de unos cuervos o siervos, hermanos. La maravillosa misericordia del Señor con este hombre que tal vez estaba muy cansado. Y vemos a un profeta en sí, un profeta, hermano, obedeciendo sencillamente al Señor Jesucristo. Pero luego tenemos por otro lado a los famosos profetas, el cual enseñan en sus ministerios carismáticos cómo en sí quieren llevar el juicio de Dios sobre la tierra y anunciar el reino de Dios. Les voy a poner un ejemplo de una oración profética. Es a base de lo que, hicieron una oración profética, hermanos, hace mucho, que el 2012 iba a ser el fin del mundo. Amén. Estamos 2024 y todavía no ha sido el fin del mundo. Vemos este tipo de cosas que la mayoría de iglesias la están practicando por medio de ciertos versículos que los han tomado mal. Por favor, noten lo que dice Apocalipsis 22, 18. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. La Biblia nos enseña, hermanos, que está cerrado el canón de las Escrituras. Por ende, dice: yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro, o sea, la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Hay muchos, hermanos, hoy en día que le han añadido muchas cosas a la Biblia. Y en sí este ministerio dice exactamente que Elías oró con una oración profética, el cual mandó a Dios a que lloviera la fuerza. ¿Para qué, hermano? Para que el Señor pudiera perdonar a este pueblo de Israel.
Todos sabemos, hermanos, que la oración en sí lleva su propósito. Pero esta gente cree que en realidad Elías era un profeta, hermanos, arrogante, el cual decía: Señor, yo quiero que hoy mates a esta cierta persona, y el Señor, por una u otra razón, hacía caso a Elías y se cumplía cierta cosa, el cual no es así, hermano. La oración profética está dirigida a las personas que tienen una necesidad de una respuesta bíblica desesperadamente y no con paciencia. La oración del Señor Jesucristo en Mateo 6, hermanos, que ya lo hemos visto, nos enseña exactamente a someternos a la voluntad de Dios. No nos enseña, hermanos, a que tengamos esas mentalidades de poseer poderes especiales, como les comentaba la vez pasada, de poder interceder por un hermano ya que es necesario, de poder tener un don de sanidad, un don de lenguas. No, son ciertas cosas que se deben enseñar muchas veces, hermanos, y debemos de aprender que la Biblia en sí es clara con respecto a este tipo de cosas. Nosotros tenemos la oración justa, la oración la cual el Señor Jesucristo dijo: bueno, todos somos justos, amén, por medio de Él, no por medio de nuestras obras, sino por medio de Él. Por ende, su oración es justa en Cristo. Por eso es que Dios le escucha, porque usted ha creído en el Señor, porque usted aceptó al Señor como su Salvador. Entonces Dios, como ve a Cristo como su abogado, Él escucha. Antes éramos enemigos de Dios, pero por medio de nuestro Señor tenemos paz para con Dios. El plan de Dios, hermanos, en ciertas cosas es que su voluntad y sus respuestas a las oraciones que usted ha hecho hoy o que se hace a través de los años tenga, hermanos, en sí su horario exacto o su voluntad exacta. Tenemos muchas hermanas que han orado por muchas cosas, y si usted pone atención a las peticiones, siguen orando por ellas porque todavía no han sido contestadas. Y no estamos hablando, hermanos, de que Dios no las va a contestar. Él sabe lo que hace. Él quiere que usted espere en Él, que tenga paciencia, que le ame más que a una simple petición. El problema es que muchos creyentes han tomado en sí más amor a una petición que a Dios. Aman más una oración, bueno, se aferran más a una oración y no se aferran al poder de nuestro Señor Jesucristo. Isaías dice: el Señor es el único que llevará a cabo toda su voluntad. Dice Isaías: yo hablé y lo haré venir, yo lo he pensado y también lo haré. Isaías 46:11. El Señor, hermanos, no se equivoca con respecto a muchas cosas. La oración profética, hermanos, el cual muchas iglesias practican, asumen la existencia de profetas modernos. En esta iglesia no hay profetas, gracias al Señor. En sí no hay de esos profetas que se autoproclaman profetas de Dios, el cual le vienen a decir a unos que el Señor está cerca. Y la persona que no sabe exactamente dicha profecía bíblica que está en la Biblia, nos dice en muchas ocasiones: el Señor está cerca, velad, orad, amén. Entonces sencillamente van a creer en estas oraciones proféticas. Una vez un hermano oraba por una hermana y le dice: hermana, yo tengo una oración profética para usted, y es que yo le profetizo que usted va a morir un día. Y ella se lo creyó, que todos vamos a morir un día, amén. En sí, hermanos, buscar la voluntad del Señor es saber que ciertas cosas estarán en su tiempo y horario exacto. Bueno, hemos orado por la sanidad. Esperemos en Dios, porque Dios es el único que puede hacer dicha obra. O el Señor mismo, hermanos, puede utilizar un doctor. Él hará su obra, amén. Pero debemos de esperar ciertamente. Pasaba ahorita un caso, hermanos, y quiero compartirlo acá. No sé si algunas personas estaban enteradas de que la hermana de mi papá había tenido una bebé,
creo que el corazoncito le salió en la parte derecha. El doctor fue muy duro y le dijo que no le iba a durar ni 3 días, creo. 3, 4 días no le va a durar. Oraba yo solo, hermanos, en el Señor, y no hubo una oración profética, amén. Una oración profética entraría, exijo la sanidad que ciertos ministerios comparten. Pero oraba yo al Señor y le decía: Señor, ¿cuál es tu voluntad exactamente con este tipo de personas que nacen así? O tenemos leucemia, o tenemos cáncer en la sangre, o tenemos diferentes enfermedades que a base alcanzan a los niños, amén. ¿Cómo es posible, Señor? Le decía yo, ¿cuál es su voluntad respecto a ello? Bueno, el Señor dice: quiero mostrarles mi gloria ante eso. Quiero mostrarles mi poder. O sea, uno no entiende por qué muchas veces se van, amén. Aquí está mi papá y creo que al final vamos a hacer una oración por mi tía, porque la bebé se le murió exactamente cumpliendo 2 meses, ¿verdad? 2 meses, y yo sonreía cuando él me dio la noticia: Señor, qué perfecta voluntad. No todos piensan así, hermano. No todos piensan así, pero la perfecta voluntad del Señor es, bueno, la parte en que Él permite, hermanos, poder que nosotros experimentemos dicho poder de Él. Todos conocemos dónde nace el corazón, en el lado izquierdo, amén. Es raro el caso que esté al lado derecho. El 60% de esas personas viven y el 40% mueren. Ahora yo miraba y bueno, vamos a ver exactamente que la Biblia, hermano, nos ha enseñado muchas cosas respecto a las sanidades en su tiempo. Y yo comprendí exactamente que Dios vino a una sola cosa acá a la tierra, hermanos. Cuando vino fue a salvar a los pecadores. No vino a sanar. Entonces comprendí exactamente que la voluntad del Señor muchas veces, la niña es salva, amén, está con el Señor ya, no tiene necesidad de salvación, hermanos, y por ende el Señor piensa a veces en nosotros el cuál pueda sufrir usted. La niña hubiera crecido, cuánto hubiera sufrido la mamá, el papá, y el Señor cumple su propósito y nos enseña que su poder, hermanos, es infinito. Y una oración sencillamente humilde, oramos por ella, no se cumplió. El Señor no escuchó nuestras oraciones como nosotros queríamos, pero Él sí escuchó. Nada más, hermanos, que Él hizo su perfecta voluntad. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que hacen una oración profética y dicen a la madre: profetizo que la niña será sana porque el Señor así me lo dijo? No hay necesidad de dar una gran mentira, hermanos. Esa es una blasfemia en cuanto a proclamar o decir algo y el cual no se cumple, amén. Recuerdo que yo fui a un retiro de líderes, hermanos, hace mucho tiempo, y iba conmigo una anciana ya, 60 años, iba enferma de cáncer. Muy bonito el retiro y todo, hermanos. Respecto a unos judíos nos dieron ese retiro. Ella estaba enferma de cáncer, ella sabía que iba a morir. La ignorancia no está hoy en día respecto a esa enfermedad, amén. Respecto al Señor que haga su voluntad y un milagro. Pero ella sabía que iba a morir y sabía que aprovechar el tiempo era servir al Señor. Llegamos, hermanos, a una iglesia una vez a invitarla y a orar por unos enfermos. Imagínense, la hermana enferma de cáncer y oraba por otros enfermos. De la nada se presentó, hermanos, un profeta del Señor. Y no se me olvida el nombre, se llamaba Jeremías. Pero no Jeremías el hermano, ¿verdad? Sino que él en sí creía que la profecía se le había dado que iban a hacer con ese nombre, va a ser profeta. Y miren, hermanos, que orando hizo una oración profética y señaló a la hermana y le dijo: hoy ya eres sana. Por ende el Señor te dice: levántate y sirve al Señor. Ustedes saben cómo oran ellos, ¿verdad? Levántate, ora al Señor, sirve fervientemente y todo el mundo alegre, hermanos, e incluso la hermana, por en cuanto era ignorante a muchas cosas, creída en la oración profética. A base de una semana la hermana murió.
Y yo me preguntaba, recién convertido, ¿y dónde estaba la oración profética? ¿Dónde estaba la dicha proclamación en cuanto el Señor me dijo, hágase cierta cosa, o yo le diga al Señor, yo te pido por favor que esta noche se vaya la lluvia? Son oraciones, hermanos, que no valen la pena hacer en cuanto en nuestra iglesia y en cuanto a lo que hemos aprendido en su palabra. Amén. Amén. Tenemos esa oración muy hermosa que el Señor nos enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los que oran proféticamente, hermanos, creen no solo que predicen lo que va a suceder, sino que creen que ya está sucediendo. Ellos creen que realmente han dicho lo correcto. No sé si conocen ustedes al pastor Cash Luna. Una vez hizo una oración profética en base a un terreno. Miren que la historia va acorde a lo que realmente ellos quieren saber. Supongamos, hermanos, que imagínense yo, hermanos, sepa, ¿verdad? La noticia. Cuando les di la noticia de Anita que estaba embarazada, quien sabía era ella y yo, ¿verdad? Pero imagínense que yo hubiera venido como falso profeta y les hubiera dicho, bueno, mañana me dan esa noticia a mí que está embarazada. Lógicamente, hermanos, todo es arreglado, todo se sabía. ¿Por qué mentir? ¿Por qué decir ciertas cosas? Este hombre tenía aproximadamente, hermanos, 3 millones de hermanos en la iglesia donde él pastoreaba, y él había comprado un terreno con unos ciertos diáconos. Ya le habían dado el sí, habían firmado la compra del terreno, solo sabía él y ciertos diáconos. ¿Y qué creen que hizo él, hermanos? Hizo una oración profética declarando que el Señor les iba a dar aquel terreno, pero ya se los había dado. La oración no contaba, sino que ya estaba hecho, amén. Ya estaba hecho. Pero la iglesia, al escuchar eso, creyeron en un hombre. Y no me preguntan, hermanos, pero esa iglesia hoy en día tiene más de 100,000 personas que se congregan a base de que tenían 1 millón o más. ¿Por qué mismo pasa esto, hermanos? Porque muchas veces el falso profeta es encontrado como falso profeta. Y no es eso lo que el Señor enseña. El Señor nos ha dicho exactamente en su palabra que Él decide cuándo, dónde y cómo Él actuará. Solo Él es el que decide eso, hermanos. Debemos orar para que Él actúe conforme su perfecta voluntad y en su tiempo, no según los nuestros. No es que uno va a orar y le va a decir la otra semana, Señor, yo quiero esto, o el otro mes, Señor, yo quiero esto, Señor. No, hermanos, el Señor trabaja conforme a su tiempo y conforme a su voluntad. Y usted se preguntará por qué el hermano predica ciertas cosas, porque incluso aquí en la iglesia han habido preguntas a mi persona respecto a esto, y la respuesta es esta: ¿es bíblica la oración profética? No es bíblica. No existe tal oración profética, hermanos y hermanas, no. Existe la oración de un creyente, oración humilde, oración sincera con el Señor, e incluso a veces usted solo se postra y llora y ya está hablando con el Señor. El Señor sabe exactamente lo que usted quiere, el Señor sabe exactamente lo que va a suceder, Él sabe si Él responde esa oración, sabe si usted se va a alejar o si usted va a buscarle más y más. Acordémonos, hermanos, que la oración es la comunicación con el Señor, el cual tiene un solo propósito: conocer aún más a Cristo. Y no solo eso, sino hacer su voluntad. Hacer su voluntad, hermanos, día tras día, orar proféticamente, no es algo que va a salvar a una persona. Cuando le digan en su iglesia no oran proféticamente, no necesitamos, digamos. Tenemos la profecía, que es esta Biblia, y está, hermano, completa. Amén. Está completa. Todo lo que un profeta le diga ya está escrito aquí. O sea que es mentiroso. Nosotros entendemos estas ciertas cosas. Para terminar, hermanos, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
Miren lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Y como nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestros corazones, por medio de Él, hermanos, vamos a ir al Padre. Amén. Gracias a Él, hay que agradecerle, hay que servirle. Sigamos orando fervientemente, hermanos, como oraba Daniel, como oraba Elías, postrado, su rostro dice en sus rodillas. Miren cómo se doblaba este hombre para orar, cansado muchas veces, sin comida ni agua, pero aún el Señor le alimentaba por medio de unos pequeños pájaros que le llevaban pan. Y no solo pan, hermano, le llevaba carne. Amén. Amén. Y dichoso usted y yo que comemos carne. Amén. Amén, hermano. Es muy bonito poder ver ciertas cosas, hermanos, y saber que si estamos buscando una respuesta, no nos vayamos al profeta falso, sino al Señor Jesucristo, que es el único, dice, entre Dios y los hombres. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más. Padre, te agradecemos que tú nos permitas poder estar con salud, Señor, cuando otras personas no pudieron abrir sus ojos hoy, no pudieron vivir, Señor, para servirte, pero nosotros tenemos esa gran oportunidad, ese gran privilegio, Padre, de poder estar aquí. Aún, Señor, aquellas personas que se esfuerzan, que vienen de sus trabajos, Padre, que están aún enfermos, te pedimos que tú puedas ayudarles en gran manera, Señor. Tu palabra nos da la promesa que si estamos cargados, Padre, entonces tú nos harás descansar de esa carga, Padre. Gracias, Señor, por esto maravilloso. Te pido de igual forma por la familia de mi papá, que ellos puedan tomar la muerte de esta bebé, Señor, como algo maravilloso que tú has hecho, Señor, como algo en tu voluntad. De igual forma, el rey David dijo: yo no puedo exactamente obligarte, Señor. Sé que Él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a Él. Esa es tu promesa, esa es tu esperanza, Señor, el cual, si queremos seguir, si queremos vivir conforme a esa esperanza, Padre, debemos de acercarnos más y más a ti, Señor. Gracias por estos maravillosos, Señor, cambios de clima. Solo tú eres el poderoso que hace posible esto, Señor. Tuvimos mucho sol, mucha calor, Padre, pero de igual forma las plantas necesitan lluvia y tú lo estás haciendo posible, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo haces todo perfecto en tu tiempo, tú haces todo maravilloso, Señor, y aún así te pedimos que tú bendigas la iglesia, Señor. Cada familia, cada joven, Señor, cada persona que nos visita, que puedan entrar en este redil tan maravilloso, Padre, el cual tenemos al mejor pastor, al mejor abogado, el cual eres tú, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Esperamos que podamos aprender de tu palabra aún más por el resto de los días, el cual, Señor, dediquemos este tiempo para ti y hasta que tú, Padre, decidas venir, Señor. Te esperamos, estamos preparados, Señor, estamos anhelando tu venida, pero aún así también anhelamos que tú puedas salvar a ciertos familiares que aún no te reconocen, Señor. Te pedimos que lo hagas posible en tu tiempo, Padre, y voluntad. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.